Jorge, perdón, sobre todo que haya decidido esto por unanimidad, ¿no? Esto que vos estás marcando. ¿Y qué quiere decir? Vamos a sumar esta charla, Jorge, a Roberto Gargarella. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de este tema. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, te escuchamos perfecto. Ahí estamos junto con Jorge Liotti. Roberto, bueno, en primer lugar, tu lectura, ¿no?, de la decisión de la Corte y que hayan votado de esta manera y por unanimidad. Oh, me sorprendió mucho, me sorprendió muy gratamente además. Me parece una muestra de coraje por parte de la Corte que yo no esperaba. Y me parece que aunque no haya decidido sobre la cuestión de fondo, el paso era bastante inesperado para muchos analistas. En mi caso también. Inesperado porque el Per Saltum es una institución que es relativamente nueva, digamos, que se ha usado muy poco y que entonces es fácil usar la excusa de, bueno, no queremos incurrir en un nivel de excepcionalidad semejante, ¿no? Entonces era fácil como escaparse. Entonces que haya dado ese paso por unanimidad es muy notable. Y el tipo de fundamentación que eligió Rosenkrantz para apoyar su voto también es muy sorprendente, porque pone los términos en lo que yo diría el sentido jurídico, pero el sentido común indica, digamos. En ese sentido yo diría, es un caso que jurídicamente es muy fácil, pero políticamente es muy difícil. Claro, está bueno esto que estás marcando. Jurídicamente fácil, pero políticamente difícil. ¿Vos, Jorge, coincidís con esto que dice Roberto? Sí, claramente, porque me parece que lo que estaba en duda era cuál era el rol institucional que quería asumir la Corte, y en ese sentido el caso de los tres camaristas era un caso testigo. De algún modo, ¿dónde se iba a ubicar la Corte en un momento de enorme turbulencia institucional, de mucha presión, de muchas demandas? Daba la impresión, por cómo venía actuando hasta ahora la Corte, que prefería eludir los conflictos, no enfrentarse con el gobierno, no generarse rispideces. Y yo creo que más allá de la cuestión puntual de lo que decidió la Corte en la letra del fallo, me parece que hay un reposicionamiento político de la Corte que asume un rol de pararse en el centro, porque a partir de ahora se imaginarán que se van a multiplicar las presiones, las operaciones cruzadas, lo que dice uno y otro. Y ellos asumen de alguna manera ese rol con esos costos, porque ahora sí claramente van a tener que terminar resolviendo con la cuestión de fondo y toda la presión encima, no es que la corrieron. Y esto yo creo que es el mensaje político central que hoy da la Corte. Claro. Ahora, Roberto, este principio, digo, que hayan aceptado el Per Saltum, ¿indica algo con respecto a cómo podrían fallar por la cuestión de fondo? Mira, creo que sí, pero uno en los pronósticos se equivoca siempre, pero sí porque es unánime, sí porque está enmarcado en esa idea de gravedad. Y digo, difícil era aceptar el caso, porque por esto que señalo, que era una gran excusa decir, bueno, por Per Saltum no, venga por otra vía. Era muy fácil hacerlo, inclusive podía hacerlo dentro de poco tiempo. O sea que es muy llamativo que haya aceptado el Per Saltum. Hecho eso, luego digo, es fácil por un par de razones. Una es que sobre parte específica de estos casos, la Corte ya le preguntaron explícitamente y ya se pronunció en la famosa acordada 7. Entonces, digamos, era fácil para la Corte, ahora que tiene el caso, decir, y yo ya tengo escrito lo que pensaba sobre la materia. Sería muy sorprendente que la Corte se desdiga. Está muy bien que digamos, primero le pregunte al Poder Ejecutivo. ¿Tiene razones extraordinarias? ¿Por qué? Porque yo diría, la segunda razón que hace fácil el caso es que, al menos en parte importante de la doctrina, cuando el poder político hace una maniobra que es polémica y de ese modo se quita ciertos controles de encima, eso lo que se asume doctrinariamente y judicialmente muy habitualmente es, eso se va a analizar con un escrutinio muy estricto. Eso es sinónimo, cuando uno dice escrutinio muy estricto en el ámbito judicial, en las decisiones judiciales, es casi sinónimo de decir, esto no lo vamos a aceptar, a menos que usted me dé una razón extraordinaria, lo que se dice un compelling, ¿no? Ofrezca una razón que sea contundente. Si la tiene, lo aceptamos, pero en principio
eso no puede validarse. Claro. ¿No? Entonces, por eso digo, es jurídicamente fácil. Y lo sorprendente es que hubiese dado este paso. Y ese paso me parece que se explica, sí, por razones políticas, porque lo que hizo ahí es, digamos, dar su respuesta política sobre lo que es una cuestión jurídicamente muy grave. Muy grave, ¿por qué? Porque este es un caso testigo de una serie de movidas que de modo muy sorprendente viene llevando adelante el gobierno de manera que trastoca las reglas de juego, que pone en cuestión o socava las reglas de juego. Por ejemplo, lo que hizo en materia de coparticipación se encuentra en el mismo nivel. ¿Por qué? Y porque es de las decisiones que la Constitución establece como de las más sagradas. Pero no digo yo en términos retóricos, lo dice la Constitución porque le pone a las decisiones sobre coparticipación niveles de exigencia de 2/3, impidiendo además la reglamentación ejecutiva que dice, estas son cosas que hay que tratar de modo muy especial. Claro. Y que esto se puede hacer de modo... Entonces, es en varias decisiones, también en los modos en que está funcionando el órgano legislativo o el modo que está decidiendo el Poder Ejecutivo. Entonces, hay muchas áreas en donde el Poder Ejecutivo, el Poder Político, está poniendo en riesgo las reglas básicas del juego. Este es un caso testigo, centralísimo, y por eso era muy importante que se hiciese algo en la materia, ¿no? Bien. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Jorge, para cerrar, digo, ¿cuánto puede haber impactado